tienen la aplicación antiinflamatoria que principalmente se les puede reconocer a estos medicamentos. Pero también dejamos ahí asomada la posibilidad de que, por esto que están viendo ahorita ahí en la pantalla, de que existen estas ventajas de poder otorgar de cierta forma esta posibilidad de que los tejidos puedan estar, digámoslo, siendo liberados, si se puede decir así, de la interacción con citocinas, me refiero a los tejidos, las células de los tejidos respecto a la acción de citocinas, porque últimamente probablemente ha quedado muy claro el rol tan importante que tienen en la inmunología las citocinas, pero también en la mediación de la inflamación. Y seguramente se acuerdan que desde sus cursos de la inmunología nos decían, casi casi, ¿no? Se van a acordar de las citocinas y el papel tan importante que tienen para medir un montón de cosas. Creo que ahora hay más evidencia, o sea, le estoy diciendo que cuando yo la primera vez escuché, va a sonar raro cómo lo voy a decir, ¿no? Este asunto de las citocinas, o sea, que como a principios del siglo, pues era así una cosa así como de que, pues que sí, que la inflamación podría estar relacionada como a varias enfermedades de desorden, de orden metabólico, con la inhibición de la reactividad inmunológica, que pueden ser aliadas de cierta manera y desafortunada con algunos microorganismos para potenciar el desarrollo de algunos síntomas, de algunos virus, de algunas bacterias. Entonces se veía así como que, bueno, el tiempo dirá, y cómo se verifica en ese sentido el rol que tienen las citocinas, ¿no? Entonces, los glucocorticoides en el tiempo, pues, dieron sobre todo la oportunidad de regularles. Ya habíamos dicho que por esta oportunidad de interaccionar con el material genético de algunos tejidos, provoca que se sinteticen desde algunos tejidos también. Este asunto de algunas biomoléculas que son esenciales para el organismo en ciertas condiciones, pero pues que de pronto también habíamos dicho que no queríamos, particularmente en el caso del cortisol, a que una persona estuviera expuesto de manera constante a la acción de esta sustancia, ¿no? De esta hormona en nuestro cuerpo, porque dijimos pues que realmente es muy reactiva al estrés y que en una exposición prolongada en las personas, pues desafortunadamente podría tener consecuencias igual a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ese precedente es el que es importante comprender, o sea, como por un lado tomar en cuenta lo que naturalmente o constitutivamente, yo lo decía, todos tenemos, pero por otro lado, en lo que toca al asunto de poder comprender un poco con más detalle cómo podría darse una ventaja farmacológica a una persona. También yo les decía que estos medicamentos pueden tener un uso muy local y yo ponía el caso del uso tópico, ¿se acuerdan? Entonces, sí tenemos aquí que cuidar varias cuestiones. Existen productos casi de orden cosmético que incluyen glucocorticoides o bien que existen preparados a manera de ungüentos o cremas que incluyen no solamente glucocorticoides, sino que también a veces incluyen por ahí algún antibiótico. Entonces, no sé si han notado que, por ejemplo, hay productos que incluyen betametasona, que incluyen cortisona, muy bajas dosis, pero pues por ahí está colado, ¿no? Entonces, hay algunas presentaciones, por ejemplo, de vitacilina, de esta famosa crema, que puede incluir esta cuestión, ¿no? Existen otros productos que están diseñados precisamente para paliar algunos síntomas, por ejemplo, del acné, que también integran algunos glucocorticoides, que no deberían, pero digamos que están dispuestos todavía a ser, ahora sí que como medicamentos de libre venta. Pero existen otros medicamentos que sí son, digamos, para aquellos casos severos de acné son necesarios y vienen formulados, pero pues así tal cual, ¿no? Ese es un glucocorticoide, requiere receta médica, ya no son OTCs,
Nuestra regulación al menos sí lo ampara y no debería de estarse compartiendo o utilizando deliberadamente. Entonces, el asunto, con estos efectos que comentamos, los que estamos viendo ahorita allí, cuando se trata de estos agentes, por ejemplo, con un solo granito que luego nos sale, o sea, parece de pronto como mágico, ¿eh? Tienen un efecto tópico muy rápido en algunas personas, de tal manera que el efecto de eritema, de evitar que haya esta acción de citocinas para convocar o atraer a eritrocitos, y de ahí el enrojecimiento y por lo tanto a otras sustancias, a unas interleucinas que pueden mediar fácilmente el que se vaya agregando agua y se inflame o tengamos esta hinchazón de los efectos, ya saben, de estos signos cardinales de la inflamación. Estos son muy buenos y desinflaman muy rápido, desenrojecen muy rápido, y si vienen combinados que con ácido salicílico, que con un antibiótico, pues si es un barrito, de volada va a salir. Pero hay una historia ahí detrás, o sea, el asunto es que no debería de utilizarse así como que, ay, me sale el granito, voy a utilizar el glucocorticoide o este producto que tengo por ahí en casa que tiene un glucocorticoide, porque yo escuché que sirve para eso. No, el asunto es que de pronto, en aquellos casos en donde sí parece ser como más, como más abundante el acné o las lesiones del acné, pues la gente lo utiliza así como todo el tiempo y esto genera un desgaste sobre el tejido de la piel y que sabemos que en la cara, ya saben, ¿no? Siempre lo escuchamos hasta en los comerciales, pues tiene un pH diferente, si es hombre o mujer, que si la grasa, que si el tipo de poro es muy sensible, etcétera. Pues el glucocorticoide lo que va a hacer cuando se utiliza de aplicación facial de manera prolongada es en el tiempo generar una deshidratación que va a promover que a nivel del núcleo del tejido epitelial de la cara empiece a tener una promoción de síntesis de proteínas que parecen ser ante el sistema inmunológico de orden exógeno. Son unas pequeñas proteínas que están alteradas por la acción crónica de los glucocorticoides y que el sistema inmunológico los va a reconocer como exógenas, porque pues, no se sintetizaban normalmente, en la cara y lo que va a hacer es producir lesiones en la cara, ¿no? Entonces, algunas son así como de que dicen, no, es que con los glucocorticoides se te puede caer la cara. No, se generan, lo que sí se puede observar son estrías en la cara, o sea, por el uso crónico de ese tipo de agentes, porque lo que hace es deteriorar por consecuencia de esta acción equívoca del sistema inmunológico en algunas personas, el que se empiece como a tener este efecto que dicen de rebote, que se empiece a hinchar la cara, a edematizar, además a enrojecer, y se empiezan a ver las estrías, ¿no? Así como. Entonces es retirar el glucorticoide y todo este rollo. Así que realmente es de vigilancia muy estricta el uso de este tipo de productos esteroidales cuando tiene que ser por prescripción médica utilizados en la cara, ¿no? A lo mejor han escuchado estas historias, pero lo cierto es que sí tienen una acción antiinflamatoria muy buena, pero no necesariamente el producto que se utiliza para uso tópico en la piel, que por ejemplo en brazos yo les ponía el ejemplo, ¿no? Es muy claro el instructivo de decir, ¿no? No se aplica en cara. ¿Se acuerdan que otro tejido sensible que tenemos es el cuello? En general, aquí me corregirán las chicas, pero hay muchos productos cosméticos que son muy cuidadosos de señalar, ¿no? Tengan cuidado cuando se aplica en la cara, en el cuello, y por supuesto todos sabemos que el tejido del tracto genitourinario también es muy sensible, ¿no? Y no podemos estar modificando la vía de administración, eso también lo sabemos, porque la formulación puede generar daño, ¿no? Entonces, por ahí es esta cuestión de retomar este punto, ¿no? Me voy a ir ahora al archivo PDF. Bueno, me dicen por favor si ya se puede ver el archivo PDF. Sí. Gracias, gracias.
Bien, entonces ayer medio así como que en lo que estaba subiendo y bajando el documento salió este listado, ¿no? Y yo había puesto en las diapositivas un listado precisamente de aquellos agentes glucocorticoide, que unos son, bueno, hay cortisol y cortisona sintética, pero tenemos también algunos análogos y que también se pueden distinguir por, como ya se dan cuenta en esta subclasificación, por el tiempo de vida media que se sabe pueden tener. Y aquí ya lo vemos hacia la columna de la derecha, ¿no? O sea, sí hay, aquí está dispuesto en minutos, pero o sea, sí se ve que en algunos hay un intervalo un poco más amplio, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de estos casos de la Dexa o de la betametasona, o sea, sí nos queda muy claro que hay una gran diferencia respecto a las de acción corta. ¿Sí? Yo cuando hablo de intermedias, que precisamente a veces el límite superior o el inferior parecen como traslaparse un poquito, pero bueno, o sea, así es como una propuesta de subclasificación. Y ayer en el cierre de la sesión les alcanzaba a comentar que el asunto que no debíamos de olvidar es que el efecto antiinflamatorio que estos agentes pueden tener puede estar señalado a manera de potencia, que sería un cociente que se establece a partir de qué tanto estos agentes glucocorticoides que están aquí listados pueden, cuánto tiempo les toma y en qué cantidad les toma inhibir la fosfolipasa 2 y la ciclooxigenasa inducible, la COX-2. Entonces, esta referencia lo que nos indicaría es que, pues, entre menos tiempo y entre más saturación se tenga de esos sistemas, es mucho mejor. O sea, eso habla de que son muy buenos o muy potentes, en este caso antiinflamatorios. O sea, si ven aquí esta columna donde dice potencia glucocorticoide, o sea, aquí sí tenemos como grandes saltos en los valores, ¿no? O sea, en un dado momento pensamos pues como en los totalmente análogos sintéticos a nuestras hormonas que se sintetizan en las glándulas suprarrenales y vemos que la potencia del glucocorticoide es como, digamos así, muy modesta, ¿no? Pero cuando pensamos nuevamente en la betametasona o en la dexa, o sea, allí sí tenemos todo una potencia tremenda del efecto glucocorticoide. Quiere decir que allí en ese efecto glucocorticoide está el que yo verbalicé hace unos minutos, ¿no? El efecto antiinflamatorio. Pero si se fijan, en este sentido también tendríamos que considerar que si todo este rollo que hemos echado desde de la sesión pasada a hoy, implica que los esteroidales, como los glucocorticoides, tienen una capacidad de hacer estas modificaciones desde el genoma de los tejidos, implicaría que pues no es, pues digámoslo así, desafortunadamente, inocuo ese mecanismo. Quiere decir que la potencia del glucocorticoide sí va a ser antiinflamatoria, por supuesto, nos gusta esa idea, pero también esa potencia puede tener, a manera de efectos secundarios, una acción que puede llegar a otros sitios en donde no necesariamente el efecto antiinflamatorio se va a observar. Entonces, sí, para que vayamos entendiendo esto, si pasamos a la siguiente columna, o sea, allí habla del efecto mineralocorticoide. Entonces van a decir, o sea, que existe la posibilidad de que estos agentes glucocorticoides tengan cierto efecto mineralocorticoide. Sí. Y si la pregunta es, o sea, que estos agentes podrían, de cierta manera, también mimetizar la acción de la aldosterona, porque esa es la que dijimos que es la que representa a los mineralocorticoides que se sintetizan a nivel de la glándula suprarrenal. Sí, o sea, el asunto aquí es que aunque ya vieron, o se están dando cuenta que esos valores de potencia son muy bajitos, o sea, como que existe la posibilidad, si pensamos en el caso de la prednisolona o prednisona, que este sería como, este último, la prednisona se necesitaría que vaya a una reacción de fase 1 para que quede activado.
Este punto de 25 nos pondría a pensar en lo siguiente. Si la prednisolona tiene esta potencia mineralocorticoide, es decir, que tiene la capacidad de ejercer cierta actividad tipo aldosterona, y dijimos que la aldosterona tiene se le reconoce por tener una actividad fisiológica de retener agua, porque se acuerdan que ahí dijimos, esta es una de las actividades bien importantes que tiene en la regulación del agua, pero además del volumen sanguíneo y por lo tanto de la presión arterial. Y dijimos, esa historia la vamos a retomar después. Pero un poquito aquí para que quede el por qué sería importante considerar esto es que en una persona que tiene problemas de presión arterial, o bien que en un determinado momento tiene un manejo que más bien se promueva la no retención de agua, pues este sería como un gol, ¿no? Así como que pues no nos está ayudando a que aunque con muy poquito en la prednisolona, en alguna persona pueda, si está sometida a un tratamiento de larga duración, a que el efecto de retención de agua ocurra, ¿sí? Entonces, van a decir, pues es muy, muy bajito, ¿no? En toda esta cuestión. Pero el asunto aquí que yo quiero también dejar, porque son temas que después se revisan con más detalle, es eh, qué tan adecuado en el proceso de la anamnesis para el diagnóstico y de la prescripción que hace el médico es pues me arriesgo un poco a los efectos secundarios porque el beneficio es mayor por mucho en la implementación de una terapia glucocorticoide, ¿sí? Y eso que todavía no hemos comentado de los efectos secundarios con más detalle. Pero el asunto es, bueno, ¿qué características deberíamos de verificar para que si lo vemos en una balanza, el efecto pese más que el riesgo? Entonces, pues allí tendríamos que considerar, van a decir ustedes de entrada, pues si existen o qué tantos diagnósticos motivos de atención existen en esa persona. O sea, si eso amerita que haya el uso de otros medicamentos, el tiempo de evolución de las enfermedades a las que estamos refiriendo, si la edad, el sexo, sí, todos esos deberían de ser consideraciones. Pero el punto es que si no se valora adecuadamente y entonces más bien el peso es prácticamente igual en lo que toca al valor del efecto y del riesgo por efectos secundarios u otras cuestiones, es entonces ahí donde tenemos que pensar en, ¿se puede hacer un ajuste de la dosis o cambiamos? Y si de plano entonces estamos observando que el riesgo empieza a pesar más que el beneficio, entonces allí es muy probable que a lo mejor el efecto secundario sea tan severo que exponga, en este caso, la vida de una persona. Acuérdense que dentro de otras clasificaciones de los efectos secundarios, por su severidad, las reacciones adversas severas o graves, son aquellas que pueden poner en peligro la vida de una persona o ameritan hospitalización, o si ya están hospitalizadas y ocurre la reacción, pueden provocar que se aumente el periodo de estancia hospitalaria, o bien que tengan que llegar a urgencias o hasta la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, en algunos casos se refiere dentro de estas reacciones adversas severas o graves el uso de medidas para soportar vida, ¿sí? Que se intube, que se dé un manejo farmacológico que incluya neurotransmisores exógenos, no sé, reanimación. Ahí tenemos un manejo más complicado. Y si a eso es a lo que no queremos llegar y el paciente entonces empieza a dejar de observarse en el beneficio, o sea, como les decía, entonces ahí es donde tenemos que pensar. Por eso, o sea, aquí hago esta mención, pues aunque no parece como muy, muy grave el asunto de, pues bueno, es muy poquito lo que puede contribuir. O sea, ven el caso de Beta y Dexa, ¿no? Parecen ser muy seguros en este sentido, o sea, no tienen así como mayor efecto, en este caso, en la retención de agua, y pues va, ¿no? Que bueno, pues para el paciente, sí, pero en lo que toca la potencia glucocorticoide, o sea, pues Cairo está obvio, lo necesita porque es un buen antiinflamatorio, sí,
pero hay que vigilarlo, sobre todo porque no queremos que dentro de esos efectos de tipo glucóticoide, en donde está el efecto antiinflamatorio, no empiecen a generarse los efectos secundarios que se podrían observar a largo plazo, y si suceden, monitorizarlos. ¿Sí? Esta es la cuestión que no hay que perder de vista en este sentido. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Vamos ahora. A ver, alguien puso por aquí algo. Alguien levantó la mano, ¿verdad? Jesús. Sí, profe. En este caso, por ejemplo, ¿cuál se utilizaría tomando en cuenta su potencia glucocorticoide o bajo qué circunstancias se elige cuál? ¿O qué Bien. valor sería aceptable para, por ejemplo, algún tratamiento? Sí, ¿sabes qué? Esto lo vamos a ver a continuación cuando ya lo hilemos a los usos terapéuticos, ¿va? Ok, está bien. Ok, ok. Gracias. Entonces, esto está... Esta es la antesala precisamente a esta gama de efectos glucocorticoide que podríamos esperar observar. Se destaca, yo insisto, el asunto antiinflamatorio, pero existen otros potenciales usos que se les puede atribuir por esta, digamos, capacidad que tienen estos agentes, que ayer antier lo revisamos, ¿no? Por el tipo de receptor. ¿Se acuerdan que había dos tipos de receptores de glucocorticoide, ¿no? Que decía en alguno de ellos que estaba más ampliamente distribuido en tejidos uno respecto al otro, y esto es lo que puede estar relacionado claramente a esta capacidad de efectos, ¿no? ¿Alguien quisiera, por favor, leer esta sección, por favor? Desde como antiinflamatorios. Como antiinflamatorios, los glucocorticoides logran la reducción de la concentración, distribución y función de los leucocitos periféricos, de la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, enzimas proinflamatorias, producción de peróxido por los neutrófilos, eosinófilos e inmunoglobulinas, desencadenando la apoptosis y disminuyendo factores quimiotácticos como la interleucina 3 e interleucina 5. Causan vasoconstricción, lo que disminuye la permeabilidad capilar, inhibiendo la actividad de quininas, endotoxinas bacterianas y cantidad de histamina liberada por basófilos. Muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, si enlazamos a continuación, como dice ahí, los potenciales usos, vean, hay algunos que pueden ser condiciones aparentemente más populares que otras, o si se puede decir así como de mayor prevalencia, ¿no? Creo que sería el término más técnico y correcto, ¿no? O sea, si me refiero, por ejemplo, al caso de las enfermedades reumatológicas, sobre todo cuando se encuentran complicadas con otros desórdenes de tipo inmunológico, es muy común plantear el uso crónico, pero súper crónico en estos pacientes. O sea, hablamos de casos de artritis más lupus, ¿no? O a esta pérdida de la acción, de la actividad de neurotransmisión, como en algunos casos de esclerodermia. El asunto es que pueden tenerse que ameritar el uso crónico. A lo mejor aquí conviene recordar que cuando hablamos de esta cronicidad o de la larga duración en las farmacoterapias, la OMS señala que se requiere para poder utilizar este término de crónico o de larga duración, que el medicamento tenga una vigencia de mínimo 4 meses en adelante, ¿no? Para hablar de cronicidad. O sea, pueden decir, pues 4 meses parece mucho, pero tampoco parece poco para una persona que toda su vida va a tener que tomar un medicamento, por ejemplo, para la hipertensión. Entonces, ahí tenemos esta situación. Existen, aquí yo propondría para resolver la duda de su compañero, existen algunas condiciones que van a resolverse más rápido
y que en un determinado momento ni siquiera es necesario más allá de un mes de tratamiento. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, algunas reacciones de hipersensibilidad, en donde se libera histamina, y donde ya acaba de leer su compañera, ¿no? Ahí entra el glucocorticoide porque regula esa liberación de histamina, impide esta señalización o marcaje hacia otras células que mantienen este estadio de inflamación. Entonces, ahí es muy útil. O sea, hablamos del caso de algunos agentes tópicos. Estos no tendrían que ir más allá incluso de 15 días, un mes, dependiendo de ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos oportunidad de empezar a pensar en la selección de ese tipo de agente, ¿no? El rechazo a trasplantes, esto seguramente se acuerdan porque que tiene sentido, porque veíamos en una de las últimas diapositivas de la sesión pasada el caso que ocasiona, la desregulación que ocasiona en el sistema inmunológico, ¿se acuerdan? Que debilitaba la síntesis, o mejor dicho, desde la médula ósea debilitaba todo este proceso del desarrollo de los linfocitos T, ¿no? Y entonces, yo les decía, parecía como que a lo mejor esa persona podría lucir como inmunosuprimido, pero es temporal en tanto esté el consumo de este medicamento. Entonces, el manejo, por ejemplo, en el caso de los trasplantes, implica que es deseable que previo al trasplante, la persona se someta a una inducción, por así decirlo, de la inmunosupresión para que el trasplante pues, no genere rechazo, aunque hay otros agentes farmacológicos que son más precisos en eso y a veces se utilizan combinaciones, ¿no? Para esta cuestión. Si pensamos, por ejemplo, ya decíamos, ¿no? En la capacidad de impedir que se acumule, por ejemplo, o se retenga agua en el tejido pulmonar, porque a veces las variaciones de la temperatura y la presión lo generan, esto permite que haya un mejor intercambio de oxígeno y por lo tanto tenemos ahí oportunidad de favorecer el que la oxigenación ocurra mejor, pero también por otro lado, este fenómeno de constricción por la amplia distribución que pueden tener algunos de estos receptores de glucocorticoide a nivel del tejido pulmonar, favorece el que haya más bien la broncodilatación. De ahí que algunos agentes puedan apuntar hacia el tratamiento del asma bronquial o el EPOC, ¿no? Entonces, por ahí esta cuestión va en ese caso. El asunto que también ayuda mucho a definir la selección del tratamiento es inclusive qué tanta, más bien cómo se ha evolucionado la historia de la enfermedad para el caso del asma y del EPOC, es decir, que si se sabe o no, si está definido el agente que gatilla, ¿no? El asma o el EPOC. En el EPOC es un poco más fácil de saber a veces porque pues es que fuma mucho y además es como EPOC, pero es también como enfisema, o bien porque se acuerdan de la exposición ambiental a algún agente contaminante, entonces por ahí tenemos esas variantes. Pero para el caso del asma, ¿se acuerdan que a veces no se puede precisar tan fácil y se requieren pruebas o estudios que ayuden a definir esta cuestión, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Tenemos, bueno, las reacciones alérgicas precisamente porque ayudan a mediar la histamina, la liberación de histamina desde los mastocitos. Esto digamos que para varias situaciones en las cuales se sospeche que es una reacción de esta naturaleza, es que tenemos estos agentes en varias formas farmacéuticas. O sea, yo les decía, por ejemplo, para el caso de las urticarias, las dermatitis de contacto, que es como las que yo les ponía de ejemplo del caso del brazalete del reloj, pues esas son muy útiles, ¿no? Y incluyen, por ejemplo, la betametasona a muy baja dosis, de tal forma que esa potencia que veíamos ahí declarada que era muy elevada, es prácticamente la que otorga esta capacidad de observar en corto tiempo, pues ya la remisión de la manifestación.
hay agentes que se pueden ir por vía intravenosa cuando el compromiso respiratorio o cardiorrespiratorio es elevado y incluso con neurotransmisores sintéticos también para que se pueda rescatar esta actividad cardiopulmonar, ¿no? Entre otras, o sea, viene ahí, por ejemplo, gota, la colitis ulcerativa, que son condiciones a lo mejor menos prevalentes, pero que pueden generar en un determinado momento inflamación. Vamos a retomar esto de los posibles usos, ahora que me vaya aquí al PowerPoint y podamos ya ahora sí como poner qué con quién, ¿no? O sea, qué condición de salud respecto a qué posible enfermedad haya, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo mientras? Sí, yo, profe. Dime. De acuerdo a su experiencia profesional en el área hospitalaria, ¿qué tan común es el síndrome de Cushing en este tipo de tratamientos? Y usualmente, ¿en qué tratamientos se da o es más frecuente? No sé, artritis o lupus. ¿En qué casos es más común ver este síndrome? Y si es común. Bien. Respecto a esto último que tú comentas, de qué tan común lo es, desafortunadamente, sobre todo para aquellos casos en donde por potencia, o sea, los que están hacia abajo, aquí ahora estoy trasladando los usos clínicos en esta tabla, serían más frecuente observar esta condición que tú señalas para aquellos fármacos que tienen esta actividad antiinflamatoria o potencia más elevada, ¿sí? Pero siempre y cuando se verifique el uso prolongado crónico que yo les decía. A veces la exposición a dexa o beta es menor a un tiempo tal que permita alcanzar ampliamente los tejidos y que además esto genere la oportunidad de inducir al genoma a que haga los rearreglos como para que el síndrome ocurra. Respecto a lo del síndrome, creo que aquí vamos a esperar un poquito para responder la primera parte de tu pregunta con la exposición que vamos a tener en unos momentos más, porque precisamente habla sobre el síndrome de Cushing, ¿va? Entonces, aquí, como les estaba ahorita aprovechando aquí en el comentario a su compañero, les decía, aquí podemos tener ya un panorama como hacia dónde podrían ir los principales usos que podrían observarse. Sobre todo, aquí para abonar, igual nuevamente al cuestionamiento, tenemos en el ámbito hospitalario, sobre todo, por ejemplo, en los servicios de medicina interna, esta oportunidad de apreciar más el uso de estos agentes. O sea, me refiero, por ejemplo, a la prednisolona o dexa o betametasona, que son, en este caso, utilizados por esta capacidad antiinflamatoria que también ampara la inflamación de órganos, ¿no? La inflamación orgánica. O sea, es que a veces pensamos como muy macroscópicamente, si se puede decir así, de que, pues bueno, a lo mejor me golpeé y se me inflamó, ¿no? O me raspé, me corté y ya se inflamó. Pues sí, o sea, puede haber esto, o lo del granito, ¿se acuerdan? Puede haber esos tipos de inflamación, pero, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, yo les decía, ¿no? De inflamación de un tejido orgánico, o sea, por ejemplo, en casos severos de hepatitis, de gastritis, a lo mejor es posible observar el uso de estos agentes. Entonces, por ahí es que vemos pues prácticamente en todos la capacidad antiinflamatoria allí presente. Pero también está para algunos otros agentes, como prednisona, la dexa, la betametasona, como agentes inmunosupresores. Aquí el detalle sería que para que se pueda observar este efecto necesitamos ir, digamos, con anticipación
Si es que queremos que ocurra a propósito de algo, porque pues la cosa van a decir ustedes, pues no es padre andar inmunosuprimido y si no fuera para el caso del trasplante de órganos, pues no habría como necesidad de inmunosuprimir a alguien, es cierto. De allí que en algunos casos, fuera de estos que comentábamos de trasplante, pues es más bien considerado la inmunosupresión, ya lo ven aquí en el lado, las reacciones adversas, como un efecto secundario, ¿sí? Entonces, más bien aquí es precisar esta situación, ¿no? Si realmente el manejo para el trasplante lo ameritará. Pero también tenemos ahí uno que es importante y que esto es lo que hace muy útil y vigente a la DEXA, que es el edema cerebral. Porque resulta que este agente tiene una alta capacidad de atravesar literalmente así rápido la barrera hematoencefálica y sobre todo para aquellos casos de traumatismos cráneoencefálicos, en donde, pues ya saben, ¿no? Golpes en la cabeza, accidentes de moto y todo este rollo que generan el edema cerebral y pone en peligro la vida de la persona porque pues ahí la presión intracraneal se eleva de sobremanera, pues allí es donde se puede utilizar la DEXA de inmediato y con efectos antiinflamatorios igualmente prontos, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas que tiene la DEXA y le permite tener una vigencia en los servicios de traumatología, sobre todo para esos casos en específico, ¿no? En donde el edema cerebral requiere que se libere esta presión, porque más que tener un efecto, aquí acuérdense, de un efecto de tipo mineralocorticoide, que es prácticamente cero, en la tabla anterior venía como menor a 0.00, ¿se acuerdan? Por eso aquí en esta ya se pone como cero. Pero, o sea, realmente van a decir ustedes, pues qué bueno, ¿no? Porque pues lo que no queremos es que en una persona que tiene edema, pues menos se retenga agua y la DEXA no lo va a provocar. Perfecto, ¿no? O sea, queda como muy redondito este potencial uso. La betametasona sí tiene esta capacidad también de alcanzar el tejido, más bien el tejido de la corteza cerebral, pero es mucho más lento o requiere de un mayor tiempo de impregnación para poder observar un efecto de esta naturaleza. Así que aquí sale es muy importante el caso de la DEXA. La DEXA, precisamente por esta capacidad elevada o su potencia elevada como antiinflamatorio, y creo que de manera más precisa, como lo decía el documento PDF anterior, ¿no? Que era potencia glucocorticoide, también favorece esta posibilidad de que, yo les decía, a nivel pulmonar, la retención de agua no suceda por el efecto que leyó su compañera, ¿no? De que en este caso favorece que no haya señalizaciones que permitan que se retenga agua o que por la acción de algunas citocinas se permee agua. Un tejido que, por ejemplo, en los pulmones que se encuentre saturado de agua, van a decir, pues eso es, a menos de que se ahogue. No, pero acuérdense de que por las variaciones de temperatura y de presión, de la presión atmosférica, el asunto es que a veces se puede generar un extra de agua por el oxígeno que respiramos. Hay una condensación interna que genera un poco de retención de agua y esto debilita la funcionalidad pulmonar y se vuelve todo un problema, ¿no? Y la DEXA ayuda muchísimo. Van a decir, pues, ¿en qué casos está eso? Pues en las personas que se sumergen al mar o las personas que escalan montañas. Han visto esas historias, ¿no? De que no, que la DEXA me salvó porque yo pasé tantos días allá arriba y me inyectaba prácticamente ahí en el pulmón o en el corazón la DEXA para que rápido se pueda respirar y todo este rollo. Pues sí, porque tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, el ADEX es de amplio uso en ese sentido. Y además, de las que no están aquí dispuestas, sí tenemos aquellas condiciones para DEXA y la betametasona que decíamos en el documento anterior, ¿no? De aquellas condiciones, por ejemplo, para
padecimientos articulares como la artritis, ¿no? Y algunos padecimientos en donde se sabe que puede haber inflamación orgánica prolongada. Yo les ponía el caso de la pancreatitis, o sea, que es una situación que lleva su tiempo remediar, y sí es más de 4 meses, ¿no? Igual la hepatitis puede ser otra condición en no la merita. Ese tiempo, déjenme ver si puedo aquí, así, aquí está. Esta situación del tiempo de exposición es lo que permite observar una situación interesante, por ejemplo, que podemos evidenciar aquí. ¿Se acuerdan de el valor clínico que nos daba el comprender el volumen de distribución, ¿no? Entonces, si pensamos en el caso de la dexametasona, van a decir ustedes, pues no está tan mal, pero tampoco está tan guau. O sea, sería bueno que estuviera como en estos rangos, ¿no? Del cortisol o de la prednisolona. Sí, porque se acuerdan que estos valores de distribución, volúmenes de distribución, perdón, implican o suponen como el volumen total que se requeriría, ¿no? De agua para que podamos considerar que esa dosis se va a alcanzar a distribuir totalmente en todo nuestro organismo. Y pues los 70 litros, pues sí parece así como que mucho para la Dexa, pero ¿qué creen? Se supera por la situación de la vía de administración, ¿no? Y por la potencia que veíamos que tiene. Aunque parezca que va a tardar mucho en otorgarse o en observarse el efecto, o sea, el tiempo de latencia, no va a suceder de esa manera, ¿no? Pero el detalle es que cuando, independientemente del volumen de distribución, por el hecho de estar suministrando continuamente, ya veíamos ahí el caso de los tiempos de vida media, aquí pues viene como más un valor fuera, que no es un rango, o sea, es un valor aquí como promedio. Lo que nos dice es, bueno, independientemente del volumen de distribución, si pensamos en un tratamiento a largo plazo, es posible que sí se pueda alcanzar una distribución más allá de la bicompartimental, y entonces todos los tejidos y órganos de esa persona van a estar, o se podría decir que ya están expuestos o sensibilizados al efecto glucocorticoide. ¡Sas! Y entonces eso nos lleva a pensar, un mes a lo mejor no podemos observarlo, a dosis bajitas, por ejemplo, de Dexa, aún con este volumen de distribución, pues no. Pero si pensamos que es para uso tópico, o mejor la prednisolona, por su potencia, va a tener este efecto tópico local muy bien. Pero si pensamos, por ejemplo, para el caso de la inflamación por artritis, quiere decir que a lo mejor necesitamos ir saturando de un poco con una dosis bajita e ir elevando para empezar a observar el efecto antiinflamatorio, pero después de varios meses, ¿no? A lo mejor 2, a lo mejor 3, etc. Pero esto además, acuérdense, la magia no es solo por el medicamento. El paciente con artritis tendría que hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Actividad física o ejercicios, etcétera, ¿no? Pero mi punto es que, dado que ustedes están visualizando, pues es que es una persona con artritis, pues yo conozco a varias y entonces van a decir, pues llevan tomando medicamento un buen rato. Hay temporadas que las pasan bien, hay temporadas que tienen que andarse cuidando más, a lo mejor por la temperatura y el dolor, pues a lo mejor a veces es menos, a lo mejor es más, la inflamación a veces es menos, es más. Pero mi punto aquí es que si alcanza a saturarse, en este caso, el sistema, y saturarse, quiero decir a que se alcance a distribuir ya sistémicamente, ¿se acuerdan? En este caso, el medicamento, y por lo tanto es posible que se empiecen a observar estos efectos de orden más genómico, ¿no? O sea, que sí alcancen ya a empezar a hacer modificaciones en el genoma de algunos tejidos de las personas. La idiosincrasia de la persona dictará sobre cuáles se observa más o sobre cuáles se observa menos. Y entonces aquí el punto es, esto nos invitaría a pensar a que esto que viene aquí dispuesto como la supresión adrenal, sería uno de los aspectos que podría esperarse que ocurra en las personas, ¿no? O sea, el desgaste muscular,
la aparición de estrías cuando no la había, o nuevas cuando había otras, la ganancia de peso truncal, o sea, del vientre principalmente, pero también fascias tipo luna, es decir, que no es que esté inflamada una persona, sino que más bien como que se vuelve redonda, ¿no? Su cara, así como hinchadita, y lo de la joroba de búfalo, ¿no? Entonces, esto es porque, ¿se acuerdan que veíamos la vez pasada que tenía una influencia este tipo de agentes sobre los adipocitos, y entonces esto es lo que genera esta obesidad truncal y la joroba de búfalo. Y aun cuando sucede, la situación es que a veces resulta que el médico para el tratamiento o suprime el tratamiento y es empezar a bajar la dosis, así por mitad, por mitad, por mitad. Y entonces no se alcanza a evidenciar todo así como tal. Esto ya a lo mejor, aquí el equipo ya me estará diciendo, Cairo, ya mejor cállate porque esto es parte de mi exposición, porque es el síndrome de Cushing ya como tal. Y entonces es lo que podemos comentar a continuación, ¿no? De que en un determinado momento ya podemos anticipar que algunas personas, por el tipo de tratamientos, los más potentes, prolongados, es decir, que al menos 3 meses, 4 meses lo puedan estar consumiendo, son más propensos a que el síndrome ocurra. Pero aún así vamos a ver que puede haber algunas excepciones en lo que toca a su desarrollo y al abordaje que ameritaría en ese caso, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a resolver la pregunta que hacía su compañero al respecto. Pero bueno, ¿no? Ahorita yo creo que más bien vamos a dar paso a la presentación del equipo para que podamos ir formulando, ¿no? Aquí las cuestiones. Bien, equipo, pues adelante, ya dejo aquí de compartir y dejo el foro para ustedes, para que abran sus cámaras, para que les podamos escuchar. Por favor. Muy bien, nosotros somos el equipo número 1. Permítanme, voy a quitar, es que aquí me aparece que estoy en la cámara. Somos el equipo número 1 y les vamos a hablar del síndrome de Cushing y el caso de la hiperglicemia por uso de glucocorticoides. Siguiente. Bueno, el síndrome de Cushing es prácticamente un trastorno endocrino que se va a producir cuando hay un nivel elevado de cortisol. Este nivel elevado de cortisol se va a presentar pues en plasma y este tipo de síndrome puede ser ya sea endógeno, y esto quiere decir que se produce cuando hay una lesión tumoral, pero también puede ser el síndrome de manera exógena. Esto se da debido a tratamientos con glucocorticoides que se usan pues a largo plazo. Siguiente. Y les voy a hablar un poquito de cómo es que producimos el cortisol nosotros. Y normalmente el hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a estimular a la glándula pituitaria y se va a secretar entonces la hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona va a viajar a las glándulas suprarrenales, va a generar pues de esta manera el cortisol en una persona sana. El siguiente. Ahora, entonces, ¿por qué cuando alguien tiene el síndrome de Cushing presenta altos niveles de cortisol? Pues esto se va a deber de manera que se los voy a explicar de manera endógena, que algunos tumores, esto se va a presentar por tumores en hipófisis, de tal manera que va a causar un desorden en donde vamos a ver que se va a expresar la hormona adrenocortrópica, que está, como ya les mencioné anteriormente, pues va a estimular las glándulas suprarrenales y va a hacer que se produzca pues un exceso, va a haber exceso de cortisol en plasma. Va a haber también cambios en la memoria en la persona, cambios de humor, pero pues estos síntomas, aunque son otros, va a haber más síntomas, estos se van a mencionar más adelante en el cuadro clínico. También es importante mencionar o tomar en cuenta que estos tumores hipofisiarios casi nunca son cancerosos. Siguiente. Y les voy a hablar también un poco del diagnóstico. Para el diagnóstico de este tipo de síndrome vamos a tener 3 tipos de pruebas que se van a realizar.
La primera que les voy a hablar es cortisol libre urinario. ¿A qué se debe que se le llame cortisol libre urinario? Porque dentro de la circulación vamos a tener que un 90% del cortisol se va a encontrar como fracción unida a proteínas transportadoras, mientras que otro 10% lo vamos a tener libre en el plasma. Pero al final de cabo, este 10% de cortisol libre en el plasma va a ser finalmente excretada por los riñones. Y bueno, sin embargo, puede pasar que se pueda reabsorber este cortisol a nivel tubular proximal y entonces vamos a tener que solo un 1% del 10% que teníamos libre de cortisol se va a eliminar sin cambios en la orina. Por eso es que se puede realizar este tipo de pruebas en donde podemos encontrar la cantidad de cortisol que hay en orina. Estas pruebas se hacen durante 24 horas y se llegan a tomar hasta 3 muestras. Los niveles que se esperan encontrar son de 100 a 150 microgramos sobre decilitro. Esto va a depender de cada laboratorio, pero si se encuentran niveles más altos, se podría decir que la persona tiene el síndrome. Y la siguiente sería la prueba de supresión con una dosis baja de 1 miligramo de dexametasona. Esta prueba nos va más que nada a confirmar si existe alguna producción excesiva de cortisol, ya que al tomar la dexametasona una persona sana se espera que se reduzcan sus niveles de cortisol presentes. Entonces vamos a poder contar alrededor de 1.8 miligramos sobre decilitros de cortisol sérico en la persona. Si es mayor de quiere decir que la persona pues, podría estar presentando el síndrome. Y el último sería la prueba de cortisol en saliva. Esta prueba, los rangos son de 0.5 microgramos sobre decilitro. Esta prueba es un poquito más, por así decirlo, más agradable y de forma de que es un poco más agradable y más sencilla, se utiliza para detectar el síndrome de Cushing en niños. Bueno, el cuadro clínico que se presenta en el síndrome de Cushing es que va a haber un aumento de grasa a nivel cervical. Esto también se conoce como giba de búfalo y también va a haber un aumento de grasa a nivel supraclavicular. Va a haber atrofia muscular, principalmente va a haber pérdida de masa muscular en las extremidades. Se van a presentar estrías venosas color púrpura o rojas, en donde se va a ver principalmente en la parte del abdomen, tórax, los brazos y parte de las axilas. En mujeres se va a presentar unas irregularidades menstruales, va a haber alteraciones cardiovasculares, en este caso va a haber un crecimiento o hipertrofia cardíaca, va a haber alteraciones metabólicas como diabetes, alteraciones psiquiátricas como lo mencionó mi compañera, que son cambios de humor, va a haber, en unos casos va a haber hiperpigmentación cutánea, pero va a depender si nuestro síndrome de Cushing es endógeno o exógeno, y se va a presentar osteoporosis. La osteoporosis se va a dar por el aumento del cortisol. Al momento de que esté elevado, lo que va a hacer es que disminuya la producción de osteoblastos. Estos osteoblastos de lo que se encargan es de mantener nuestra matriz ósea y pues una vez que se disminuye la producción de estos, pues lo que hace es debilitar a nuestra matriz, además de que se hace más fácil el desgaste. También se va a notar una absorción menor de calcio. Otra de las características es que la persona presenta una rubiscudez facial, que es la cara de luna, así como oscurecimiento del vello facial y también en ocasiones se presenta el acné. Siguiente. Bueno, ya en el tratamiento que se lleva a cabo, va a depender también igual del síndrome, si es exógeno o endógeno. En el caso cuando es un síndrome de Cushing exógeno, perdón, lo que se hace, como ya lo había mencionado mi compañera, es por la administración o el exceso de glucocorticoides que se administra, entonces lo que se hace es reducir la dosis gradualmente el uso de estos. En caso de los síndrome de Cushing endógeno, en donde se presenta
adenomas o alteraciones en la glándula suprarrenal. En esto se recomienda principalmente la cirugía, donde se hace la extirpación del adenoma. Y bueno, la radioterapia no, sí se utiliza, pero no es muy recomendable. También el tratamiento farmacológico, donde se utiliza principalmente ketoconazol y mipatano. Bueno, principalmente estos se utilizan aquí en el país, más de ketoconazol, que es el que está presente, bueno, que es más disponible. Y lo que hacen estos, el ketoconazol y el mipatano, es pues el ketoconazol es un antimicótico, y lo que va a hacer es que van a inhibir las enzimas que 17 alfa hidroxilasa y la 11 beta hidroxilasa, que se encuentran en las glándulas suprarrenales para la producción del cortisol. Y una vez que se administra el ketoconazol y el mitoxano, pues lo que van a hacer es disminuir la producción. Siguiente. Disculpen el ruido. Bueno, ahora vamos a ver el caso de la hiperglicemia por el uso de glucocorticoides. Bueno, la hiperglicemia es uno de los principales efectos adversos de los glucocorticoides que afecta a la mayoría, casi la totalidad de los pacientes con diabetes previa, así como también propicia la diabetes esteroidea en pacientes sin diabetes previa. Aunque no se cuenta con un diagnóstico específico ni un tratamiento específico para esta enfermedad, es un área muy importante, ya que los glucocorticoides tienen un amplio uso en la práctica clínica para las diversas enfermedades o situaciones, así como también la gran variedad de glucocorticoides que se encuentran en el mercado. Y debido a esta gran variedad que puede diferenciarse en diferentes tipos de acuerdo a su potencia glucocorticoidea o mineralocorticoidea, su farmacocinética, su farmacodinamia, así como también su presentación farmacéutica y su vía de administración, que puede ser oral, parenteral, intraarticular o inhalada. En estas últimas dos vías, que son intraarticular e inhalada, en el diagnóstico no presentamos una hiperglicemia tan marcada como en comparación con la administración oral o parenteral. Y es importante conocer las características de este tipo de medicamentos, como su dosis o su vida media, para determinar un mejor tratamiento en la dosis y duración en el paciente para que no se presenten estos efectos adversos como es la hiperglucemia. La siguiente, por favor. Bueno, la diabetes mellitus comparte los factores de riesgo con la hiperglicemia por el uso de glucocorticoides, en los que tenemos la edad, si es mayor a 45 años, el sobrepeso, la hiperlipidemia, la tensión arterial elevada, la diabetes gestacional, si tienen hijos de más de 4 kilogramos al nacer, familiares diabéticos, así como el grado de intolerancia a la glucosa puede determinar el grado de hiperglicemia que se tenga. Pero los principales factores de esta enfermedad son la dosis y la duración del tratamiento, así como el tipo de glucocorticoide o la guía de administración de estos. El mecanismo principal por el cual los glucocorticoides provocan la hiperglucemia se debe a que reduce la captación de glucosa debido a la resistencia a la insulina que provocan, y otro factor que puede aportar en mayor o menor medida la hiperglicemia es la menor producción de la insulina, que estos dos factores dependen de la dosis. El siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico tenemos los valores establecidos para una diabetes, que son la glicemia basal superior a 126 miligramos sobre decilitros, una
prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 miligramos sobre decilitros, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, así como una glicemia capilar preprandial mayor a 140 miligramos sobre decilitros y postprandial mayor a 200 miligramos sobre decilitros. En esta hiperglicemia por los glucocorticoides podemos observar un patrón que se presenta, que podemos identificar mayormente con la glicemia postprandial. Esto debido a que es momento en que se toma hasta que produce su efecto, los glucocorticoides, es con el paso de las horas, que sería más o menos en la tarde o en la noche, por lo que la hiperglicemia se notará en la tarde, que es en la comida. Y después de un tiempo que sería en la noche a la madrugada, estos niveles, este efecto se disminuye y los valores de la glicemia tratan de regularse y regresar a la normalidad, por lo que la glicemia basal y la prueba de tolerancia a la glucosa no serían eficaces para determinar esta enfermedad. Y la hemoglobina glicosilada se puede utilizar, pero solamente en el caso de que se tenga un tratamiento mayor a 2 meses, ya que si tiene un tratamiento que pocos días no se notará esta hiperglicemia. Este patrón no se cumplirá si tenemos un tratamiento con un glucocorticoide de acción intermedia que tenga más de una dosis, es decir, que sea multidosis o que sea de acción prolongada, ya que este efecto de la hiperglicemia se mantendrá durante las 24 horas y aquí sí podremos identificarlo con las demás pruebas. La siguiente, de favor. En su cuadro clínico es el de una hiperglicemia, que esta va a ser excesiva, tener visión borrosa, la resequedad en la piel, debilidad o cansancio, así como necesidad de orinar mucho o más de lo normal. Siguiente.
Bien, abrimos el foro para preguntas. Aquí con lo que nos están comentando, nos presentaron sus compañeros. Entonces, digamos que el hecho de que podamos alcanzar a observar, digámoslo así, este planteamiento. En todas las personas se consumen glucocorticoides. El síndrome de Cushing, creo que ya nos quedó más claro de que no siempre va a ser así. O sea, se requiere de una exposición prolongada al fármaco como para que se alcance a manifestar, sobre todo para poder decir, por la complejidad del cuadro clínico que ustedes vieron, o sea, todo ese pues, cambio, en este caso físico, que como tal en el síndrome se comenta, ¿no? Sí les quedó claro que en el caso de las condiciones de tipo endógeno que pueden causar el síndrome, ¿se acuerdan que su compañera al inicio mencionaba que la literatura puede referirlo así, ¿no? Como de una naturaleza endógena y una exógena, ¿verdad? Y es en la de tipo exógeno en donde las causas farmacológicas, como el uso de los glucocorticoides, pues está allí dispuesto, ¿no? Eh, voy a compartir ahorita aquí para que, digo, en tanto se les viene a su mente alguna pregunta o comentario. Miren, abrí ahorita una hoja de internet, me dicen si la pueden ver. ¿Tienes una pregunta, Juan Pablo? Sí, yo. Adelante. Pues como tal, lo pusieron muy bien, de hecho. Pero sí quisiera saber si en la información Gracias. que encontraron había algo sobre en qué casos, o más bien, ¿hay algo más potente que un glucocorticoide? O sea, ¿hay nuevas tecnologías que estén por reemplazarlos? ¿Se enteraron de algo por el estilo? Yo no entendí si era pregunta para el equipo o cómo. Ah, sí, para los chicos, o sea, viendo todos los efectos que tienen, no encontraron algún fármaco que sea igual de potente o mejor que los glucocorticoides, así como en algunos casos, en vez de usar glucocorticoides, se está optando por usar tal y tal y tal medicamento. Ajá. De hecho, no, en la literatura no encontramos así que mencionara que se pudiera usar un reemplazo por otro medicamento en vez de los glucocorticoides. Solamente mencionaban a estos y que eran muy utilizados. Por ejemplo, una cosa que hay que rescatar es que son malos, tienen sus cosas malas, como por ejemplo el Cushing o la hiperglicemia. Pero ¿por qué se utilizan? ¿Por qué siempre han sido tan utilizados? Por su acción tan rápida. Porque con dosis muy pequeñas puedes lograr efectos muy potentes. Porque sí hay algunos que son difíciles de obtener, pero por general, por ejemplo, hidrocortisona o prednisolona son de fácil obtención, a día de hoy ya están disponibles. Y sí hay alternativas, es más, cualquier otro antiinflamatorio te puede desinflamar, pero no con la potencia de estos. Por eso se utilizan más bien lo que hay que tener. Debe de haber seguramente opciones que yo no conozco, pero lo que más común se hace, o por lo menos que yo sé que más se hace, es tener cuidado con la terapia que se están dando. Más que evitarlos, es usarlos con cuidado. Si tú eres el médico que está prescribiendo o el farmacéutico que está dispensando, pues hay que checar que, que la persona no vaya a generar una respuesta adversa que afecte su salud más allá de los beneficios que le puede estar dando este glucocorticoide. Aquí yo agregaría que más bien es importante pensar
en esto que yo les mencionaba de ventajas, de beneficios respecto a riesgos y de acuerdo al tipo de tratamiento. Habrá condiciones, porque tu pregunta fue muy amplia. En un determinado momento, si hay condiciones en las cuales sí puede haber una alternativa, pues qué bueno, pero habrá otras en donde no. O sea, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer no hay de otra. ¿Sí? El riesgo es limitado respecto al potencial beneficio que puede dar el corticoide. Y pues ni modo, señor, señora, vivirá un ratito con el Cushing, pero eso es mucho mejor y lo controlamos, pero es mucho mejor a que tengamos que desatender el abordaje para el cáncer que pudiera tener, ¿no? O sea, a ese extremo me voy. ¿De acuerdo? O sea, porque habrá condiciones en las cuales no haya como una alternativa. ¿Sí, sí queda claro más el panorama? Sí, gracias, profe, y gracias, chicos. Bien. Bueno, entonces yo les iba a presentar en internet para también ver esto que comentaba su compañero sobre qué tan frecuentes pueden ser este tipo de efectos secundarios. Esta es ahorita me dicen si ya se puede ver la página. Estoy compartiendo una pestaña de internet. ¿Sí la pueden ver? Ya. Sí. Sí. Bien, entonces, a lo mejor ustedes han escuchado de este sitio del Uppsala Monitoring Center y el VG Access en específico, ¿no? Como una fuente de información que nos permite ubicar, no con base a cómo en ciertos buscadores nos dicen en qué porcentaje o con qué frecuencia una reacción adversa puede aparecer. Aquí en este sitio de internet lo que nos comentan es con base a los registros de notificación de sospecha de reacción adversa a nivel mundial, qué datos se encuentran, ¿no? ¿Habían visitado este sitio? ¿Les suena? No, 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 no lo he visitado. Bien. Ya me salí. Pero está fácil, miren. Yo tengo por hacerlo repetido otra vez. Miren, bueno, al menos nos sirve para que vean aquí cómo se hace, ¿no? Aquí ya tienen el acceso del VG Access. Y esta es la hoja de declaración, ¿no? Así como de que van a usar la información adecuadamente, porque además ustedes tienen un perfil adecuado, ¿no? Que es lo que nos dice aquí. Y esto nos permite llegar a esta barra de búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a poner otro. A ver si estoy... sí. Entonces, vean, aquí el caso de la DEXA, ¿no? Dice que para este fármaco en específico hay 77.780 registros. Por eso les digo que esta fuente es como un complemento a lo que otras fuentes nos dicen, ¿no? Que a lo mejor DEXA causa reacciones de hipersensibilidad en el 2% de los usuarios, ¿no? Es muy bajito a lo mejor, por decir algo, ¿no? Pero aquí más bien, digamos, el valor que tiene esta fuente es que nos habla de los registros que ya existen. Eso es lo interesante, ¿no? Y las salidas para la información, pues están aquí dispuestos, ¿no? Por ejemplo, cómo se han comportado los registros por año, por género, por el grupo de edad, por la distribución geográfica y pues claramente cuál es la descripción de la reacción adversa. Lamentablemente este sitio de internet, y yo comprendo totalmente que no lo pone así todo digerido, porque pues el asunto es que lamentablemente a veces con una nota mal interpretada o mal dicha, pues se genera la infodemia, ¿no? Entonces aquí es más bien de que si usted requiere más información para hacer sus cruces de información, solicítela directamente y ahí sí te dicen pues que para qué lo quieres, ¿no? Si no, imagínense, pues aquí es como lo digo yo, ¿no? Es como meterse
el autogol, porque pues alguien podría decir, ay, este medicamento causa 77.780 reacciones adversas en el mundo, sáquenlo, es muy peligrosa la Dexa, o sea, imagínense, ¿no? Por así ponerme paranoico, ¿no? Pero vean, aquí en el caso de las reacciones adversas, pues están ya todo ese pool o universo de reacciones documentadas, pues ya vienen aquí Ya dispuestas expuse. en general Ahorita por me vas a hacer sistema, preguntas. ¿no? Entonces, por ahí viene todo un montón. Entonces, si le damos aquí a los desórdenes endocrinos, vean aquí el caso de Cushing, ¿sí? O sea, realmente aquí yo quisiera, ay, que ojalá me apareciera la información, cuántos de estos fueron hombres, en qué país, en qué dosis. No, hasta aquí llega la información, ¿sí? ¿Qué marca? No, aquí esto es orientativa esta información, pero este centro de monitoreo de Uppsala no está cerrado a la transparencia y dice, si tú quieres saber más de estos casos, escríbenos y plantea el por qué necesitas la información, todo este rollo, y se facilita, ¿sí? Pero al menos aquí nos da una idea, ¿no? O sea, si vemos que 164 casos de los 77.780, pues hagan sus cuentas y ya esto nos daría una idea de lo que podemos observar. Por ejemplo, este también es de los que a veces son reportados con mayor severidad respecto a otros, que es el síndrome de la supresión esteroidal, que normalmente sucede cuando no se hace el retiro del glucocorticoide de manera escalonada, ¿sí? En general, el planteamiento sugiere que, por ejemplo, para los glucocorticoides de larga duración, se empiece a disminuir la dosificación cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Y observar si no hay alguna descompensación. Si va bien, se va a otra mitad, ¿no? Igual después de 15 días, 20 días, ¿no? Para el caso de los glucocorticoides de menor tiempo de vida media, se pueden considerar 5 días, hacer el primer descenso de la dosis y así sucesivamente, ¿no? Y estar monitorizando. Porque el asunto, acuérdense que en la sesión pasada, uno de los textos que ustedes leyeron decía que no importa el tipo de glucocorticoide que se dé, una vez que se empieza a impregnar en el organismo de una persona, lo que hace es tomar el rol de los esteroidales que naturalmente tenemos, particularmente el caso del cortisol. ¿Se acuerdan que por ahí venía esto? Entonces, el hecho de que ustedes digan, pues de un día para otro se suprime el uso del glucocorticoide, es como empezar a desaturar violentamente el asunto, y entonces así como que la glándula suprarrenal, si lo vemos así como actuado, es pues qué onda, ¿no? O sea, ya no llegó y me pongo yo a producir el cortisol, pues yo creo que sí, y entonces empieza a veces a liberar tanto que hay una descompensación, ¿no? Entonces, esto es parte de este síndrome de la supresión, es muy diferente, ¿no? El escenario, dependiendo de las personas, y pues por aquí está esta cuestión en lo que toca al síndrome de Cushing. Ponen como diabetes insípida, ¿no? O sea, parece diabetes, pero realmente no lo es. O sea, como decía su compañero, es transitorio mientras está ocurriendo, más bien se está administrando el tratamiento, ¿no? Por ahí va esta cuestión, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera de ver la información. Aquí vamos a darle aquí por grupo etario o los grupos de edad y vean, ¿no? Pues sí está muy bonito el asunto que decían sus compañeros, ¿no? Que a lo mejor en las personas que pudieran entrar dentro de estas cortes de edad, pudieran ser más susceptibles, pues sí, aquí vean la cantidad, pero no podemos hacer, para bien o para mal con esta fuente de información, un cruce de datos que digamos, a ver, ponme cuántos de estos fueron hombres y mujeres y además para Cushing. No, no lo podemos precisar con esta información, pero sí nos provoca, si fuera el caso, la necesidad de solicitar
más información al centro de monitoreo y de esa manera podemos tener más datos, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, por año. Van a decir, bueno, pero pues es así como de que, ¿qué tanto se ha incrementado el uso de estos agentes? Ven aquí algo interesante, o sea, respecto a 2019 y 2018, o sea, sí se incrementó el número de reportes, ¿no? O sea, 2020, pues supuso todo el reto de la contingencia. ¿Y qué creen? Dentro de las medidas para soportar vida en la unidad de cuidados intensivos en las áreas COVID, el favorecer la permeación aérea implica el uso de Dexa o betametasona, ¿sí? Y entonces, aparentemente aquí siguen ocurriendo o coinciden que pues a lo mejor se incrementa el uso, no lo podemos resolver, pero digamos que estos son generadores de hipótesis, ¿no? Sería interesante saber, o sea, con todo lo del COVID, ¿les dio una reacción adversa por la DEXA? ¿Y cuál sería? Hay que preguntar, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Aquí está esta cuestión, pero bueno. Más preguntas, comentarios. ¿Quedó más claro el asunto del síndrome de Cushing? Sí quedó el síndrome de Cushing. Gracias, gracias. Y además, bueno, en lo que toca a lo de la hiperglicemia, bueno, su compañero hizo así como un súper resumen de los agentes hipoglicemiantes, tanto orales como los no orales. Eso lo retomaremos después, pero yo quiero que se lleven aquí para esta parte como posible efecto de la hiperglicemia, es que no en todos los casos las personas que son diagnosticadas con este efecto secundario ameritan a veces siquiera el uso de la insulina. O sea, la insulinoterapia sí puede ser ideal, pero no en todos casos lo amerita. A veces solo el manejo no farmacológico durante el uso del glucocorticoide puede ser suficiente. Y esto implica que hay que tener un monitoreo pues muy estricto, ¿no? Que idealmente esta persona se esté monitoreando en casa con el glucómetro, toda esta cuestión. Allí es importante aclararlo. O sea, me acuerdo que la segunda intervención del equipo fue decir cuáles eran los valores. Lo cierto es que a veces para monitorizar la hemoglobina glicosilada en algunos pacientes que nada más toman 5 meses el tratamiento, ya se nos fue la oportunidad, porque acuérdense que trimestralmente es que se debe tener este monitoreo, y a veces ni siquiera lo alcanzamos a ver en hemoglobina glicosilada. Aun cuando hagamos el asunto de promover la insulinoterapia o la insulinización en una persona para mejorar el valor de glicemia en ayuno, que a veces se eleva, a veces por modificar la dieta, ¿qué cree? Pues hice esto, empecé a reducir esto, y se resuelve. Entonces, no se necesita quitar, ese es también el punto donde quería llegar, a que no necesariamente eso amerita retirar o bajar siquiera la dosis del glucocorticoide. Entonces, aquí la respuesta es más bien, ¿qué se hace? Depende. ¿Qué tan frecuente es la hiperglucemia? ¿Qué tan sostenida? ¿Qué valores tiene? Si hay presentes o no datos clínicos de hiperglicemia, porque ya los comentaba su compañera cuáles eran, pero a veces ni siquiera ocurren. Entonces, esta cuestión puede ser un poco truculenta en el manejo clínico, pero pues yo lo que quiero decir es que no necesariamente el manejo supone para la hiperglicemia el que necesariamente un medicamento a fuercita se tenga que implementar. Decía su compañera por ahí, ya terminaré con esto, que a veces en los pacientes que viven con diabetes es cuando más se nota esta situación. El médico para cuando identifica esto es, pues sabe que no deje de tomarse ahora más que nunca el tratamiento para su diabetes porque le va a ayudar a mantener contenido esta situación. Si no funciona, modificamos dosis del hipoglicemiante o transitamos a la insulinización o modificamos la dosis del glucocorticoide, ¿no? Entonces, esto es variable. O sea, a veces no es que sea ABC, a veces es BCA, a veces es B y A, o a veces solamente es A, o a veces ninguno. Entonces, esto va a depender mucho aquí del manejo que haga el médico,
respecto a esto. Pero si se trata del paciente con diabetes, siempre va a ser muy importante estarlo monitorizando, principalmente las que haga en casa, ¿no? Estas mediciones que haya oportunidad. Bien, bueno, pues aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Ok, profe. Ok. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. pasen bien, coman De acuerdo, rico, profe. provecho. Gracias, hasta Gracias, luego. profe, nos vemos. Profe. Hasta luego. Adiós, que estén bien, bye. Hasta luego, adiós.